Bienvenidos a este espacio dedicado a César Vallejo. Los invito a acompañarme en un breve recorrido por su humanidad y su legado. Mi nombre es Silvanio Antonino Chioque Tocto y seré su guía en esta presentación. Para comenzar, mi querido público, les traeré una frase icónica hecha por el autor César Vallejo en su poema Los Heraldos Negros, que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, que relata la dureza del ambiente donde se vivía en esa época, ya que por el tema de las desigualdades sociales a las personas se les consideraba mucho menos. Yo en inglés sería: There are bronze in life so powerful I not know. Eso nos recuerda que a pesar de los golpes de la vida, el ser humano tiene la capacidad de salir adelante y levantarse. No importa qué tan duro sea el golpe, sino qué tan fuerte una persona pueda levantarse, ya que dado a la época donde vivía César Vallejo, había muchas dificultades y trabas hacia las personas comunes. En esta audiovisual abordaremos el cuento de Paco Yunque, realizado por César Vallejo, que demuestra la desigualdad de la gente pobre y la gente rica, de las oportunidades que algunas personas tienen y otras personas no. Dinámicas de lucha de poder entre un niño de la discriminación y la desigualdad social, que trata de recalcar todo aquello que se vivía en la época de Vallejo. Les invito a acompañarme en un análisis riguroso donde profundizaremos en voz del autor en su extraordinaria capacidad de cuestionar las estructuras, para cuestionar las estructuras sociales y morales de la época y denunciar las injusticias a través de la literatura, mas no hacia la violencia. Les comentaré un dato biográfico un poco desconocido de César Vallejo. Él migró a Francia en 1928. Debido a las dificultades que no pudo conseguir trabajo, se fue a una mina de carbón en Montreal, donde se dio cuenta de la dureza del trabajo y la dureza cómo trataban al trabajador. Y llegando a ese punto, se dio cuenta que su afán era más que todo la literatura, y en aquella describió la dureza de aquellas cosas que laceraban al pueblo, y profundizó más su lado comunista, debido que eso era un ritmo popular en la época, el comunismo marxismo, que fue reflejado más que nada en sus poesías, ya que dado a eso, él quiso representar al trabajador y al obrero, quiso darle voz al que no podía hablar. Y con esto culmino el dato biográfico. Muchas gracias. En la primera escena vemos cómo Humberto Grieve, por solo tener un berrinche infantil, le roba el asiento a Paco. Esto representa el abuso de poder, ya que Humberto cree que por tener estabilidad económica o posición puede hacer lo que quiera en el colegio. En la segunda escena, Humberto le roba la tarea a Paco y él la presenta como si fuera suya. Lo grave aquí es que él no recibe un castigo. Esto simboliza también como un favoritismo en el sistema escolar, ya que en lugar de proteger al alumno, que en este caso es la víctima, que es Paco, permite el plagio y el engaño. Finalmente, en la última y tercera escena, el profesor sanciona injustamente a Paco. Esta es la parte más triste, ya que podemos ver el esfuerzo que Paco hace por sus tareas. En cambio, el sistema escolar no se da cuenta que hace un tipo de desigualdad, ya que la autoridad ignora el abuso de lo que está pasando, sino que castiga a la víctima. Paco termina al final llorando, representando la impotencia de la clase frente a un sistema corrupto que no se da cuenta
el esfuerzo de los demás. Buenos días, mi nombre es Alexandra Mizuko Yenke Kunza. El cuento de Paco Yunque fue escrito en 1931, en una época de grandes conflictos sociales para el Perú. Relata la crónica histórica de un niño que sufre de abusos por parte de su compañero Humberto Grieve, hijo del patrón de su madre. En la escuela el docente favorece al niño con mejor posición económica, lo que permite injusticias. La obra muestra cómo la injusticia económica también puede influir en la educación, favoreciendo, en este caso, al niño rico. La problemática aborda el acoso escolar y el abuso de poder en las instituciones educativas. En el país existen numerosos casos de humillaciones físicas y psicológicas motivadas por la situación económica, el aspecto físico, el origen cultural, el rendimiento académico o las creencias religiosas. En esta situación no solo se afecta el desempeño escolar de la víctima, sino también su salud emocional y su autoestima, pudiendo generar depresión, ansiedad o incluso el abandono de la situación escolar. El abuso de poder ocurre cuando una persona utiliza su posición de superioridad para dominar o dañar a otra persona. La problemática se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que promueve las sociedades pacíficas, justicia e instituciones sólidas. Cuando una institución educativa permite o no sanciona estos abusos, pierde credibilidad. Por ello, es necesario crear entornos educativos seguros y respetuosos, responsabilidad compartida entre docentes, estudiantes y familiares, tal que evidencia el caso del libro de Paco Yunque, en el cual demuestra las situaciones de injusticia dentro de las aulas. A continuación presentamos la declamación de un poema llamado Los Pasos Lejanos, escrito en el libro Los Heraldos Negros por César Vallejo. Mi padre duerme, su semblante augusto, figura en él un apacible corazón. Está ahora tan dulce. Si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza y no hay noticias de los hijos. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto. El restañante adiós. Está ahora tan cerca. Si hay algo en él, de lejos, seré yo. A continuación presentaré dos de nuestros trabajos informativos, los cuales evidencian cómo el abuso de poder ha ido prevaleciendo durante los años y se ha vuelto un problema en la sociedad. Hemos realizado durante la clase dos trabajos, los cuales han constado de una infografía, donde hablaremos sobre el abuso de poder. El abuso de poder es cuando una persona con mayor autoridad busca minimizar, aprovecharse, utilizar, entre otras formas de abuso, a otra persona con mayor rango económico, social o inclusive político. En los tipos de abuso de poder tenemos el abuso
laboral que se presenta en los trabajos, el abuso político que se presenta con las instituciones de nuestro país, y tenemos el social que se presenta en las personas, ya sea con acoso o también puede ser de manera verbal o física. Después tenemos las consecuencias. Las consecuencias del abuso del poder son que éstas debilitan la democracia, así como la fidelidad de las autoridades, lo cual ocasiona que las personas tengan desconfianza y esto ocasione mucha más corrupción. Después tenemos cómo identificarlo. Lo identificamos de tres maneras. Tenemos la forma en la que se expresa verbal y física, que son con acciones de violencia. Después tenemos la de el uso indebido del poder, donde se utiliza el poder para poder minimizar, y donde se utiliza el acto psicológico, donde se busca minimizar al tal punto de poder influir en las decisiones de las personas. Después tenemos como defensa las denuncias a la policía, las denuncias institucionales, las cuales se presentan ante la Corte, y la corrección de leyes y que tengan transparencia. A continuación se presentó una historieta con 6 viñetas donde se nos dio por dar a conocer una de las situaciones que fue la del expresidente Ollanthumala y la señorita Heredia. En el primer cuadro presentamos durante las elecciones, donde él prometía un gobierno justo y transparente. Luego se dan a conocer financiamientos ilegales e ilícitos, los cuales luego fueron investigados y se dieron a conocer que hubo un lavado de activos y financiamiento irregular, que fueron hechos por Venezuela y Odebrecht. Estos sido conocidos, y luego en el siguiente cuadro tenemos el hecho de que ellos son juzgados. En el cuarto cuadro. En el quinto cuadro presentamos la reacción de la población, la cual presenta la indignación de un nuevo gobierno en el cual se presentó la misma situación de corrupción como en los anteriores. En el sexto cuadro presentamos lo que es una frase, donde vamos a ver que mientras se realicen las actividades ilegítimas, no tendremos un gobierno transparente. Y si la gente no se alza ante esto, la situación seguirá igual. Con esto damos a conocer que lo justo se brinda con la voz del pueblo. Para concluir, Vallejo, a través de su cuento literario, busca denunciar la desigualdad en la injusticia y la discriminación que se ha ido transformando durante el tiempo, como el acoso escolar en las instituciones educativas. Su compromiso con la justicia se debe a diferentes vivencias que ha ido transcurriendo en la desigualdad en su vida, como el trabajo en la mina de carbón de París. Hoy su compromiso con la justicia junto a la ODS 16 nos muestra que esto es una responsabilidad para todos, donde se busca que las instituciones sean un lugar seguro, sin jerarquías económicas ni un orden humilde, los cuales no deberían determinar el valor de la persona. El silencio ante la injusticia debilita nuestra democracia y nuestras instituciones. Por ello, deberíamos alzar la voz y seguir los pasos de la sensibilidad de Vallejo, los ojos con los que él veía nuestro mundo, donde deberían construirse un mundo con justicia, inclusividad, donde el abuso no sea el silencio de nuestras voces. Gracias.